Bienvenidos a una clase más de discipulado. Damos gracias al apóstol Moisés y a su esposa Jessica que nos permite compartir con ustedes y al pastor Raúl que nos permite y nos acompaña en este discipulado de varones. Así es que, pues bueno, vamos a iniciar en la misma dinámica, vamos a compartir pantalla para iniciar con nuestra clase y al final pues vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas. Así es que cualquier detalle pues, lo vamos resolviendo en el camino. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Pues bien, Gracias, hermano. la clase del día de hoy es pecado, juicio y separación. En Génesis capítulo 3, versículos del 7 al 13 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Normalmente cuando nosotros cometemos un error, en una de las actitudes pues adámicas es buscar responsables para no hacernos responsable y Dios así se da cuenta y pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y confronta, ¿acaso hiciste lo que te dije que no hicieras? Y resulta que el hombre respondió echándole la culpa a la mujer. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces dijo Dios a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Porque así como nosotros no tomamos nuestra responsabilidad, no podemos nosotros buscar o esperar que la mujer tome su responsabilidad. Y ella aprende y ella reproduce. Acuérdate que la clase pasada vimos que las mujeres son reproductoras. Ellas reproducen lo que nosotros depositamos en ellas. Y estamos ávidos para señalar los errores y lo malo. Y he escuchado muchos comentarios de repente de que lo peor que te puedes encontrar en la vida es una leona enfurecida y una mujer despechada. Entonces, la verdad es que no hubiese mujeres despechadas si nosotros como varones estuviéramos cuidando sus corazones, si estuviéramos pendientes de sus necesidades. Y en este caso, Adán permitió que en una insurrección en la mente, en una pelea en la mente de Eva, surgiera la desobediencia. Y es algo que él inició al principio, porque Dios los mandó a sojuzgar la tierra juntos, los mandó a que cultivaran ese campo de Edén. Pero ¿qué pasó? ¿Dónde quedó la obediencia de Adán? Porque le dio a Eva el suficiente tiempo para salirse de su vista y hacer lo que hizo. Entonces, Dios ha puesto en el corazón del hombre un ingrediente que de alguna manera le indica cuando está haciendo mal, ¿no? Lo vimos por ahí en las películas de Pinocho, que según es Pepe Grillo, esa conciencia que viene siendo como una analogía de lo que es el Espíritu Santo. Cuando Dios nos sopló vida, nos insufló alma, lo que nos puso también es su esencia. Y su esencia de bien es la que nos despierta cuando estamos haciendo algo equivocado. Cuando nosotros normalmente caemos en esa desobediencia, en ese pecado, nos damos cuenta entonces de cuál es nuestra condición, pero en muchas ocasiones la llevamos a justificación en lugar de llevarla a una confrontación. En algunas ocasiones la falta de provisión que le podamos dar a nuestra casa, les había comentado que esa desnudez de nuestra irresponsabilidad se ve en los hijos, porque tú podrías tratar de ocultarlo vistiéndote con tus mejores prendas y tu esposa puede que tenga ropa de cuando todavía no era tu responsabilidad, pero tus hijos al ser tu entera responsabilidad pudieran estar o con mejores ropas que tú o con peores ropas que tú. ¿Por qué con mejores ropas? Porque a lo mejor alguien más está siendo responsable de ellos. Llegan las familias en donde llega el bebé a la familia y los tíos se desbordan en regalos, los abuelos,
y saturan a los pequeños en regalos, en ropa y nada les falta, pero todo eso quita responsabilidad en los varones, quita responsabilidad en los padres y lejos de hacer un bien, realmente hacen un mal. Yo he visto a familias donde son normalmente el problema en los recién casados que tienen su primer pequeño y los abuelos se desviven por cuidar a este pequeño y lo que hacen, lo que fundan es una irresponsabilidad en los padres. No estoy diciendo que no se trate de ayudarlos, estoy diciendo que no hay que quitar las responsabilidades, porque Adán buscó quitarse la responsabilidad depositándola en los hombros de Eva, y Eva buscó quitarse la responsabilidad poniéndola en los hombros de la serpiente, pero la serpiente pues obviamente era una consecuencia, no era una causa. En Génesis 3 del 8 al 9 dice que oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios, porque cuando nosotros llegamos a cometer un error, ya sea en el hogar, ya sea en tu propia vida, no es fácil de reconocer, no es fácil de aceptar y confrontar lo mal que estás haciendo y normalmente te escondes de la orientación de tu pastor, de la orientación de tus consejeros, de la orientación a lo mejor de tu mismo Dios cuando estableces una relación. Y si tú de repente no tienes una relación con Dios, es probable que tampoco tengas una relación con tu esposa. He conocido muy pocos matrimonios en donde realmente pueden tener una convivencia y una comunión sin tener una relación con Dios. Y yo llegué a preguntarle en algún momento al apóstol Moisés, a este tipo de matrimonios contados, puedo decirte que únicamente conozco a dos, ¿qué les puedo compartir si pareciera que todo lo hacen bien, se llevan muy bien y tienen hijos de bien? Y me comentaba que es precisamente la honra, porque podrían tener todo esto, pero está lejos la honra. Y al verlo ya con la lupa me doy cuenta que los hijos ciertamente son profesionistas y no le dan problemas a los papás, pero tampoco les dan honra. Y en uno de esos dos matrimonios llegó el tiempo en el que eh, pues la mamá enfermó y los hijos mismos votaron por la eutanasia y no esperaron a que la enfermedad consumiera a la mamá, sino la llevaron a eutanasia, a que falleciera supuestamente en una muerte digna. Pero no hubo honra a la vida, no hubo honra al proceso de sanidad que pudo haber tenido, precisamente por la falta de honra a Dios, la falta de fe, la falta de conocimiento. Entonces, el hombre oye la voz de Dios a través de su propia existencia, pero determina que no hay un Dios. Y así puedes ver a muchos jóvenes que están por la vida creyéndose agnósticos, creyéndose ateos, creyendo cualquier barbaridad de situaciones. Y yo les llegué a comentar, por ejemplo, de un peligro en la filosofía, eh, en el, en un libro que se llama Hacia la Zaratustra, porque de hecho es una religión reconocida y las enseñanzas de Zaratustra son contempladas, de hecho, como enseñanzas del anticristo, porque enseña cosas que confrontan totalmente de frente lo que Jesús nos enseña. Y recuerdo mucho que yo llegué a creer que hablaba verdad, y una de las cosas que no olvido es que decía que cada vez que hables con una mujer, no te olvides de llevar el látigo, porque debes de tenerla sometida, debes de tenerla lastimada, porque una mujer no puedes esperar de ella amor, debes de esperar sumisión y sometimiento, cuando Dios en todo momento sabemos que es amor y nos manda amar. Ese, por ejemplo, una de tantas. Y entonces nos vemos qué terrible es vivir una vida en la que el hombre deja a un lado la posibilidad de que Dios haga algo por ellos y que los puede ir formando a su imagen. Es muy difícil encontrar, como te decía, una vida próspera en el corazón, en la alegría. Vi hace rato a una familia pequeña, bueno, pues, papá, mamá y sus dos pequeños, niños tal vez de 3 años y tal vez un año, muy pequeños todavía, pero venían sonrientes, venían contentos
y los vi en el transporte donde se bajaron hacia su casa y se metieron a una casa muy pequeña y muy humilde tal vez, pero se notaba la alegría que tenían ellos y además es precisamente ahí donde vemos que los hogares son normalmente o más grandes o más chicos que la casa en la que están. Jesús nos decía, cuando entren a una casa, ofrezcan y declaren la paz en ese lugar. Y si en ese lugar haya donde anidar la paz, pues va a reinar. Y hay lugares en las que precisamente por el mal actuar que tenemos como hombres, no puede reinar la paz. Lugares en los que llega el hombre y llegó el ogro, llegó el enojón y llegó el paño donde la mujer empieza a quejarse que los hijos y espera la mamá que el papá ajusticie a los hijos, como habíamos dicho en otro momento, porque entregó toda su autoridad. La mujer se deshizo de su autoridad, pero como te decía yo, por una herencia que se le enseñó en el hombre, porque ella no puede vivir en la seguridad y en la certeza de que es dignificada por el hombre. Cuando tú te encargas de dignificar a tu esposa y de hacerle entender que ella tiene la misma autoridad que tú ante los hijos, que tú vas a respaldar sus decisiones, creas mujeres con seguridad y certeza de con quién estás. Y es entonces cuando así como tú formas a tu esposa, tú eres formado a través de lo que Dios hace en ti. Eso es hacer a Dios a su imagen y semejanza. Que tú permitas que Dios sea en ti una imagen real. Dice Romanos capítulo 1 del 21 al 28, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando a ti se te cierra el agradecimiento a Dios, no solamente se te cierra el agradecimiento a Dios, sino también se te cierra la oportunidad de que cargas emocionales te sean quitadas de encima. Te voy a platicar algo que pasa en el espíritu. Cuando tú estás en la calle y de repente, por ejemplo, ambicionas a una mujer que no es tu esposa que es espíritu contigo, que parte de su esencia te acompaña porque dice la palabra que ya no son dos, sino son uno mismo, en realidad en su esencia ella te acompaña y se da cuenta y lo sabe, pero no lo percibe. Y es ahí cuando de repente llegas y está de malas, algo pasó, no hay entendimiento, se cierran sus oídos. Dice aquí que el corazón se entenebrece, no hay una buena relación. Y lo rematas cuando de repente esa imagen de aquella otra mujer que anhelaste la llevas a la intimidad, porque entonces lo que estás alimentando no solamente es la lascivia, no solamente es un pecado o una transgresión a tu matrimonio, sino estás alimentando realmente a demonios que empiezan a oler. El pecado huele y tiene aromas muy, muy característicos. La lascivia, la lujuria, el robo, cada uno tiene un aroma diferente y llama a jaurías realmente de demonios que llegan a alimentarse de eso que estás derramando. Y entonces es ahí donde no te das cuenta o no lo crees y entonces piensas, acá en la palabra dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Cómo es esto? Estamos diciendo, por ejemplo, qué pasa en el espíritu de una mujer que traicionas con tus pensamientos, pero te haces necio y piensas que eso no es verdad y no cambias tus patrones de conducta, no haces lo que hizo Job, que es un pacto con tus ojos y no estar anhelando a las doncellas del pueblo de Dios. Y dice aquí que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de un hombre corruptible. Y entonces cualquier mirada te desvía. Y entonces cualquier anhelo y deseo empiezas a grabar en tu corazón, en tu mente, y falta muy poco para que lo lleves a la práctica. Dice aquí de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, porque estaban aquí ejemplificando todas las deidades de Egipto.
que eran, como tú lo sabes, con cabeza de águila, con cabeza de coyote, con cabeza de animales, de cocodrilo, por ejemplo. Estos son a los que se refiere. Pero cada uno de ellos son pecados en el corazón. Esa es una simbología también. Cuando el pueblo sale de Egipto en el Éxodo, se supone que sale de la tierra, pero no saca las costumbres y los patrones de Egipto de su corazón. Y tú puedes leer cómo en el Éxodo dice que si llevan ciertas figurillas. Esas figurillas son esos patrones de conducta que los hicieron un pueblo terco. Y eso es lo que los llevó finalmente, no solamente a caminar 40 años en el desierto, sino también es algo que los llevó a no entrar a la tierra prometida. Dios quiere que seas transformado y Dios quiere que tú como varón entres a un hogar que te estableció en fidelidad, que te estableció en honra. Habíamos leído algo gravísimo en Deuteronomio 28, donde dice que cuando tú transgredes la ley de Dios, una de las situaciones que te cargas en maldición es que te vas a casar y que otro varón se va a acostar con tu mujer. Y es ahí donde entonces te das cuenta que para los que llegaron a vivir o llegamos a vivir la traición de una mujer, no es porque ella haya sido X, Y o Z, no, es porque nosotros como varones transgredimos el orden de Dios y dejamos de facultar a Dios para que protegiera nuestro matrimonio. Cuando tú entras en el sistema de bendiciones, así sea la mujer más ligera en su pensamiento y en su mente, nada le prospera y nada le sale porque estás facultando a Dios para que en ese sistema de bendición cuide tu matrimonio, cuide tu hogar, cuide tu honra. Dice aquí, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Qué son las concupiscencias? Los deseos ávidos de ser sometidos, esa hambre inefable de estar comiendo pecado, de estar haciendo lo que sabes que está mal. Dice Dios, entonces Dios como no quiere pelear contigo, Dios quiere estar de acuerdo contigo, Él está de acuerdo si quieres ser un pecador. Y entonces como ve que insistes en ser pecador, te pone el pecado enfrente y te sirve la mesa grande para que entonces te atasques y llegues o a someterte finalmente a Él o a la perdición y que no estorbes a los que sí quieren llegar a su presencia. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por, por el que es contra naturaleza. Hoy día hemos escuchado, ya es cada vez más común ver a hombres seduciendo a hombres, mujeres seduciendo a mujeres, y aquí lo denota como una pasión vergonzosa porque las mujeres cambiaron ese uso natural. ¿Por qué una mujer debió de llegar a confiar más en otra mujer antes que en un hombre? Habíamos platicado en algún momento que todo empieza a veces en el hogar, en que el hombre por alguna razón pierde su lugar y se va del hogar, falla esa figura de protección, esa cabeza de hogar se va y una cabeza que rueda deja desprotegido a todo el cuerpo. Y la mujer, la que se queda con los hijos, empieza a maldecir al hombre y empieza a decir que es de lo peor. Los hijos empiezan a crecer escuchando que los hombres son lo peor y entonces las mujeres aprenden, las hijas aprenden a no confiar en los hombres y por eso es que voltean a las mujeres. Y los varoncitos escuchan que los hombres somos tan malos que entonces prefieren dejar de ser hombre para poder ser aceptados y quieren entonces ser mujeres. Todo porque la cabeza se cae. Todo porque tú te entregas a pasiones vergonzosas. Dice por aquí, el hombre va acallando la voz de Dios en su conciencia hasta que llega un momento en que el corazón se va endureciendo y estás desesperado por hacer tu voluntad sin importarte las consecuencias de no obedecer a Dios, las consecuencias de dejar a tu hogar desprotegido. Y además, pues como te dije, tenemos pretextos. Dice aquí, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea,
es culpa de Dios, culpa tuya por lo que me pone. Cuando Dios en realidad le dio la orden clara al hombre. Los límites son de aquí, acá y de tal fruto no vas a comer. Pero sin embargo, el hombre le echa la culpa a Dios y escuchábamos la vez pasada un comentario, pues es que, como dice la canción, ¿por qué Dios las hizo tan bellas? ¿No? Insisto mucho en el corazón del hombre para cuando voltea con otras mujeres, porque es un gran problema en el corazón del hombre. Pero así como las mujeres, también puede ser el trabajo, puede ser la adicción a tratar de estar fuera del hogar, no por ese hambre y ese amor de sustentar, sino porque simplemente no quieren afrontar la gran responsabilidad de estar en el hogar y ayudar a los hijos con la tarea, de estar en casa y resguardar el corazón de una mujer que estuvo todo el día precisamente al frente de la casa, con los problemas con los hijos, con los problemas para pagar la electricidad o con problemas del gas, los problemas de la renta, del pago del coche, con todas las cosas con las que se queda la mujer. Y todo eso, te digo, necesariamente tenemos que estar nosotros al frente brindando esa seguridad y esa certeza. Una mujer que admira a un hombre no lo va a traicionar. Y entonces así también Dios no puede ser que si tenemos miedo de caminar como hombres, Él pues lo impedimos, le damos la facultad de poder estar siempre al límite, porque como Dios está siempre respetando nuestro libre albedrío, respeta nuestra decisión a no estar en obediencia, respeta nuestra decisión a caminar solos sin Él y simplemente en amor te mantiene al margen. El hecho de que tú empieces a tomar cabeza y empieces a tomar tu responsabilidad cuando te equivocas, aunque tomes tu responsabilidad cuando te equivocas, es ahí donde Dios interviene, porque Dios no quiere que tú quedes mal como su representante en esta tierra. Dios no quiere que quedes mal como cabeza, como hijo de Dios, y Él te respalda. Ahí donde te equivocas, convierte esos errores en aciertos, para bien, para bienestar, y la palabra te lo dice bien claro, para los que aman a Dios, todo nos viene a bien, todo obra para bien. En Juan 14:27 dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Es decir, la paz que tú buscas en este mundo no la vas a encontrar con una autosuficiencia económica. Eso te debe de quedar claro. En los millonarios que ves que se suicidan, en los millonarios que tienen una familia y sus hijos se pierden en las drogas. Debes de entender que la paz no está en una certeza económica. Te platicaba yo hace rato de la familia que vi, de origen humilde y que se mete a un hogar humilde con techo de lámina. Una casa, un cuartito en realidad era, pero se metieron con tanta alegría. Es más, hasta perrito tenían y el perrito lo recibió moviendo el rabito. Entonces, esa paz no es como el mundo la da, que dice, no se turbe tu corazón ni tenga miedo, no te estés preocupando. En el sermón que nos enseña Jesucristo en el Evangelio de Mateo, te vas a dar cuenta cómo dice, los lirios del campo se visten mejor que el rey Salomón. Te explica que primero busques el reino de los cielos y su justicia. Y esa comida por la cual estás tú tan preocupado, por el vestir, por el calzar, toda bendición viene por añadidura. La paz en Dios no solamente es tener posesiones, la paz en Dios es tener en tu hogar a tu esposa y a tus hijos en tranquilidad. Esa paz es un tazón grande que faculta a que Dios te deposite ahí bendición. Si no hay paz en el corazón de tu esposa y no hay paz en el corazón de tus hijos porque no los estás edificando, realmente no hay lugar donde Dios deposite bendición. Él aquí confronta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te acusa? Nadie. Tú mismo te has acusado, tú mismo te has condenado.
Resulta que en la palabra tú sabes lo que está mal hecho. Y cuando sabes lo que está mal hecho y aún así no lo haces, sigue siendo pecado por omisión. Debes de realmente tomar tu lugar. No hay de otra. Y yo te he estado exhortando a que tomes tu lugar como cabeza, porque no cualquiera se atreve, no cualquiera lo hace. Pero mira, dice Juan capítulo 3, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios nos envió a Jesucristo como un modelo de varón, un modelo de hombre. Y Satanás ha tratado de manchar ese modelo de hombre. Si tú lees en la Biblia, dice que Jesucristo vivió un tiempo en Egipto mientras el tiempo de Herodes, porque se estaban escondiendo porque Herodes quería matar a quien estaba llamado y designado el Mesías. Y cuando murió, entonces regresaron al pueblo de origen. Y luego dicen libros que Jesús vivió y murió en Cachemira y que tuvo eh, conocimientos del Tíbet. Y hay una serie de historias que realmente se derriban rápidamente con la Biblia porque dice, por ejemplo, los fariseos estaban platicando y dicen, ¿qué no es este Jesús? ¿Qué no conocemos a su madre? ¿Qué no es el hijo de José? ¿Qué no están entre nosotros sus hermanos, sus hermanas? Que quiere decir que lo conocían perfectamente y estuvo desde toda la vida en ese lugar. No es que se estuvo paseando en otros lugares para capacitarse, dice que acostumbraba ir a las sinagogas. Jesús estuvo capacitando en las sinagogas. ¿Y esto es por qué? Porque Dios mandó a su Hijo a esta tierra para que nosotros sepamos que como hombres podemos imitar el modelo de varón que hizo Jesús. Jesús estuvo rodeado de mujeres también y es ahí donde le cuelgan otra mentira. Ahí Satanás le cuelga la mentira de que María Magdalena fue su esposa y que tuvo hijos. Y hay una película por ahí que se llama La Última Tentación de Cristo, que plantea la idea de que Jesús estando en la cruz seguía a Satanás fregándolo y diciéndole, bájate, mira, yo te voy a mostrar lo que va a pasar si te bajas. Y de eso se trata la película, de la visión que le da Satanás a Jesús. Y resulta que Jesús se baja de la cruz y vive una vida de papá con María Magdalena, con hijos y todo muy bonito. Y finalmente te voy a arruinar la película porque te voy a contar el final. Resulta que Jesús le dice que no a Satanás y decide morir en la cruz. Pero como te decía, esto es película, esto es fantasía y esto es algo que trata Satanás de evadir tu mente de la verdad, porque en la palabra dice que Jesús tenía claramente la gloria de Dios en la cruz y veía de frente su destino. Es como acabo de arruinarte el final de la película. Jesús tenía el final de la película en los tiempos porque la palabra es clara al decir que Él se iba a sentar a reinar, que Él iba a venir con gloria, que Él tenía ya la batalla ganada. ¿Y sabes qué? Esto se lo heredó al primer mártir, a Esteban. En la palabra, cuando tú lees que Esteban está muriendo apedreado, dice también que vio la gloria de frente, o sea, vio claramente lo que había de venir. Entonces Jesús llegó a nuestro mundo para que viéramos claramente cómo se debe de comportar un hombre, cómo debemos de comportarnos entre los amigos, en las fiestas, cómo debemos de comportarnos ante las mujeres que no son nuestras esposas. Dice por aquí, el que en él cree, quien cree realmente en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y yo te voy a platicar aquí algo. Hay gente que se pregunta, bueno, nosotros que conocemos a Jesús, ¿vamos a ser medidos con esta medida de Jesús? Pero, por ejemplo, los prehispánicos, acá en nuestra propia tierra, antes de que llegara el cristianismo, antes de que llegara la enseñanza de Jesús, ¿qué pasa? Y es ahí donde ciertas corrientes ideológicas dicen que Jesús vino aquí a América antes a enseñar su palabra, antes de que llegara la conquista. Y pues bueno, esas son ideas en realidad de gente
que vino en forma de un ángel y que vino a enseñar cosas. Yo lo que te puedo decir es que según el versículo que acabamos de leer, lo voy a regresar, dice que eh, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, te juzga y te condena tu propia mentalidad y tu propio patrón de conducta. ¿Qué es esto? La gente prehispánica, antes de que llegaran a conquistarnos los de Europa, tenían un patrón de conducta y normas también. Y Dios a estas gentes las va a medir con sus propias normas y conductas. Porque si de repente para creer que hubiera buenas cosechas, ellos decían que tenían que sacrificar a una virgen, y resulta que el sacerdote sacrificaba a la virgen con otra mentalidad y con otro deseo, si de repente el papá entregaba a la hija con tal de no hacerse cargo, si de repente hay tantos altibajos que pudieron haberse dado en ese sistema de sacrificios tan atroces de humanos, en esa misma mentalidad ellos van a ser juzgados. Hoy día vemos a muchos pueblos, todavía hay pueblos en el Amazonas y hay pueblos en África en los cuales no ha llegado la civilización porque sus culturas son tan cerradas que no permiten ser evangelizados, pues ellos van a ser juzgados por sus propias mentalidades, en lo que ellos mismos dicen que están mal y que creen que están mal y no actúan. Esa va a ser su unidad de medida, porque Dios está de acuerdo con ellos. Yo no fui la mujer que tú me, dice aquí, yo no fui, decía Adán, la mujer que tú me diste, ella fue. Así también estas personas podrían decir, ay, bueno, ya teniendo a Dios de frente es que no te conocí, pero sí es cierto, no lo conocieron, pero sí tuvieron su propia unidad de medida que es la conciencia. Y esa conciencia viene de parte del Espíritu Santo que nos fue dado a todos los seres humanos. Podría negar su conocimiento, pero no su presencia. En las leyes creo que ya habíamos platicado eso, que el desconocimiento de la ley no te exime, no te disculpa de no cumplirla. Entonces, en el caso de la gente que no conoce de Cristo, ciertamente tiene Espíritu Santo aunque no lo conozca. Lo que Dios desea es que el hombre pueda ocupar el lugar que le pertenece en el hogar, en la tierra en la que estás, en tu trabajo, como cabeza de autoridad. Es inherente el liderazgo en el ser humano, varón. Y cuando tú tienes ese liderazgo, empapas a la mujer para que ella también sea el líder en tu hogar cuando tú no estás, para que ella esté dirigiendo realmente. Mira, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, podemos ver claramente cómo prácticamente una mujer se le acababa el mundo si su esposo fallecía. ¿Por qué? Porque no dejaba ese liderazgo, no se podía heredar. Hoy día Jesús vino a romper eso y vino a dignificar a la mujer para que aún sin esposo pudiera tener también liderazgo, pero lo dice claro en su palabra, tiene que ser Jesús su esposo, si es que no tiene esposo, y si tiene esposo y su esposo es inconverso, dice que ella al aplicarse en la palabra, al aplicarse realmente en la santidad, santifica a su esposo y santifica su hogar. Y eso yo lo he podido ver también con mujeres que oran por sus esposos y batallan por sus esposos lamentablemente años. Y he visto cómo después de 8 o 10 años los esposos terminan entregando sus vidas a Jesús. No es una batalla vacía, pero es aquí donde vemos que el reino empezó al revés, porque nosotros como varones fuimos los primeros que debimos de haber dado el paso. En esta parte del juicio, en Gálatas 6:7 dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Así es que hay otra parte en la palabra que dice que no hay justo que mendigue pan. Entonces, cada vez que estés pasando una situación donde estás teniendo pleito con tu esposa, dice, no te engañes. Ya te enseñé cómo transgredes el espíritu de tu esposa, aunque tu esposa no esté a un lado. Ciertamente volteaste y pensaste, tal vez estás solo en el baño y se te hace fácil ver pornografía en tu celular y tú crees que nadie te ve, pero la palabra dice claramente que a donde quiera que te vayas, ¿dónde te puedes esconder que no te vea Dios?
Y la segunda parte, eres uno solo con tu esposa. ¿A dónde puedes ir sin que la esencia de tu esposa te acompañe? Es ahí donde en el momento en el que estás besando a tu amante, estás cometiendo un acto de homosexualismo, porque la esencia femenina de tu esposa está besando la esencia femenina de esta mujer. Y esta mujer no creo que sea una virgen que agarraste y seguramente estás besando también la parte masculina de aquel con el que se unió antes de contigo. Entonces es ahí donde empieza la gran mezcolanza y dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado, así es que todo lo malo que esté pasándote, dice aquí, lo que el hombre siembra, eso también segará, así es que si estás en ese tiempo de cegar los errores que sembraste, cómetelos pronto. Te había platicado de que hay un libro por ahí que se llama Volar sobre el pantano y trata de hacerte entender que no te vas a ensuciar, pero la verdad es que si tú mismo sembraste esa suciedad, Dios con todo el amor que te tiene te libra de la consecuencia, pero sí hay cosas que tienes que cruzar, cosas de las que te tienes que responsabilizar. Y es entonces donde ahora ya eres cristiano, ya eres hijo de Dios, ya tienes el deseo firme de respetar a Dios, pero tienes el corazón de tu esposa lastimado por tanta traición. Tienes el corazón de tu esposa en incertidumbre porque no sabe hasta cuándo le va a durar tu transformación. Vemos, de repente estamos invitados a ir dentro de poco a compartir con un centro de adicciones y he encontrado muchos centros de adicciones donde tienen, pero estudios, caray, firmes en la palabra de Dios, firmes y fuertes, donde tantito te atontas y cualquier persona que se duerme en calidad de calle sabe más de Biblia que un pastor, pero la Biblia y la palabra no les hace efecto, porque todo termina y se resume a ser tu decisión. Y es ahí donde entonces Dios te puede poner todos los tesoros del mundo y todo el conocimiento y toda la sabiduría. Pero si tú cierras tu corazón y decides decir no, te aplica la ley universal, dice el juez del universo, es un juez justo. No puede permitir que se rompa esa justicia. No puede permitir que de repente eso que lastimaste a tu esposa sea transformado de la noche a la mañana por todo lo que hiciste. Es ahí donde entonces ahora tienes que luchar en el espíritu. Tienes que empezar a orar por la restauración de tu esposa. Tienes que orar por el corazón de tus hijos. Y mira que te puedo dar testimonio de que eso es algo real y que sí pasa. Porque llega un momento maravilloso, digo, fue maravilloso para mí cuando de repente uno de mis hijos me dijo, oye papá, la verdad es que me siento confundido porque yo he escuchado estas cosas de ti, he escuchado aún de mi mamá decir esto, pero yo en ti veo otra cosa. Y entonces le pedí que lo llevé a la parte donde dice que por los frutos nos conocen. Y es ahí donde entonces tienes que buscar cuidar el nuevo fruto. Y ese nuevo fruto te da la nueva cosecha. Y es tan grande la nueva cosecha, dice en la palabra, cuando Josué fue a explorar la tierra prometida que emana leche y miel, dice que las uvas eran grandiosas, los pámpanos los cargaban entre dos personas porque era algo, eran unas uvas enormes, yo las imagino del tamaño de sandías, y eran unos frutos tremendos, grandiosos. Es tan grande el nuevo fruto que créeme que deja de prestar atención la vieja cosecha. En el momento en el que le presentes a tu hogar el nuevo fruto, ese varón que protege, que aconseja, que provee, no que nada más está presto al regaño, que está presto a hacer lo que se le da la gana. Cuando tú realmente te abres al diálogo, te abres a la opinión, te abres al gran consejo de la mujer, las mujeres son consejeras innatas. Ellas están acostumbradas a expandir su amor a través del consejo, a través del cuidado. Entonces, cuando tú como hombre te abres a esto, no siendo una cab, siendo mangoneado por un espíritu de Jezabel, no, simplemente siendo sabio al escuchar y establecer dónde sí y dónde no, porque la gran mayoría de las decisiones de las mujeres se toman en sentimientos y es ahí donde nosotros como hombres, sin el sentimentalismo, tenemos que aterrizar sus buenos consejos en decisiones firmes, en hechos concretos. Eso nos va a dar una gran bendición.
Dice aquí en Génesis, y Dios le dijo a la serpiente, por cuando esto hiciste, maldita serás entre todos los animales del campo. Cuando tú entonces empiezas a dar el buen fruto, todo lo que va en contra del diseño de Dios, toda esa cosecha mala que tuviste que estar acumulando, se maldice a sí misma y se acaba. La buena cosecha viene a ser más anhelante para tu hogar, para tu casa, y la vieja cosecha simplemente se pudre y se sale de tu vida. Dice, entre el hombre, la mujer y Satanás, el único que sale maldecido es Satanás, porque Dios no maldijo al hombre ni a la mujer. Dijo, ah, bueno, tantas ganas tienes de probar esta parte, pues entonces vas a trabajar con el sudor de tu frente. ¿Por qué? Porque antes de hacerlo de una manera física, estábamos llamados a hacerlo a través de la palabra. Entonces lo que Dios está diciendo es, estoy de acuerdo contigo, ¿no quieres ejercer la palabra? Entonces ejerce el trabajo. Pero hoy estás invitado en Jesús a volver a regresar ese poder de autoridad en tu palabra y empezar a declarar la palabra en tu hogar, declarar la palabra en ti, lo que Dios ve realmente en ti, lo que Dios ve en tu esposa, lo que Dios ve en tus hijos, el bien hablar, porque eso fue tu diseño inicial. Y la mujer dice aquí también que sus dolores iban a ser multiplicados. Entonces, cuando también tienes un bien hablar hacia tu esposa aprende a declarar palabra, a declarar bendición, y los dolores de parto, que son los dolores y la vergüenza con sus hijos, dejan de ser. Hay mujeres que el día de hoy pueden ya tener a sus hijos casados de 20, 30 años y tal vez les duele ver cómo están viviendo. Y también te lo digo por experiencia. Hay muchas situaciones que quisiéramos quitarle a nuestros hijos, pero nuestros hijos no quieren entenderlo porque no creen todavía en el consejo que tú les das a través de la palabra. Y es ahí donde entonces tienes que trabajarlo a la manera del Espíritu, porque Dios te dijo, o es a través de la palabra, que la palabra es verbo y es espíritu, a través de la palabra que es Dios, es Jesús mismo. Eso lo lees en Juan, capítulo 1. Desde el capítulo 1 te empieza, de versículo 1 te empieza a decir que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, si quieres hacerlo, tienes que hacerlo a la manera de Jesús. Y en todo este pleito en el Edén, el único que sale maldecido es Satanás. No tienes por qué salir maldecido tú, ni tu matrimonio, ni tu esposa, ni tus hijos. Dios no maldice al hombre, viene a juicio, pero también viene con una respuesta y una promesa. En Lucas 10, 17 al 20 podemos ver, no se regocijen de que los espíritus se sujeten, sino regocíjense de que sus nombres están inscritos en el cielo. De repente Jesús los manda a reprender, los manda a expandir reino y ellos llegan maravillados porque decía que aún los espíritus se sujetan. Hoy que ya tienes la nueva cosecha, no te regocijes tanto realmente por ver a tu familia contenta, eso es algo maravilloso, sí, pero regocíjate todavía más porque a través de tu labor de hombre, de tomar tu autoridad en tu casa, estás escribiendo en el libro de la vida los nombres de tus hijos, los nombres de tus nietos, los nombres de tus generaciones, el nombre de tu esposa. Y déjame darte otro secreto. Si llegas de repente al cielo, no creas que Dios va a preguntar, qué bueno siervo y fiel, vas a regocijarte en el rostro de tu Señor. Lo más probable es que le pregunte a tu esposa, ¿lo dejamos pasar? ¿Y qué crees que diga tu esposa? ¿Qué calidad de corazón le dejaste a tu esposa? Porque también he sabido de viudas que realmente descansan cuando el varón se va. Y he visto viudas también que están tan agradecidas con Dios por el varón que les dio y el tiempo que les permitió, que deciden no casarse con nadie más, no porque hayan quedado ya, y, híjole, esquiladas del hombre que les tocó, no, quedan tan agradecidas con Dios que no quieren manchar la honra y la imagen de varón que tocó. Es ahí donde entonces en tu mente debe de existir esta parte que es la separación. Dice, Dios no puede tener comunión con aquellos que están en pecado.
La verdad es que la palabra dice que nada tienen que ver la luz con las tinieblas. Así es que tienes que realmente entender que si tú insistes en estar en pecado y que todo te vaya bien en tu desobediencia, parece que no pasa nada y eres el dandy galán y eres el todas puedo y de repente eh, tú eres el que somete a la mujer a través de la economía y está contigo por el dinero que obtiene de ti y los tienes a todos sometidos. Yo he visto a gente así y la verdad es que están pecando contra la creación de Dios, contra el diseño que tiene Dios. Nosotros a veces nos aburrimos de leer los libros de números porque vienen pues muchas cuentas de lo que es el pueblo, el hijo de fulano, sutano y mengano. También en otras ocasiones nos aburrimos a leer ciertas partes del Levítico cuando da las medidas precisas del templo y, y de qué materiales va a ser la cuchara y el tenedor y la mesita de la proposición. Y te das cuenta que todo esto tiene un sentido y un origen, que es el orden. Cuando tú no tienes comunión con Dios, que es orden, entonces los hombres siguen escondiendo su pecado delante de Dios y entonces están acarreando maldición a la vida, están separándose realmente de Dios. Y no es que hayan sido maldecidos por Dios, sino que Dios puso claramente las consecuencias de obedecer y de desobedecer. En tu mano siempre está el obedecer y el desobedecer. Y también te dijo Dios en su palabra que no pone cargas que vayan más allá de tu fuerza. Es decir, siempre que te pone una carga, sabe que la vas a soportar. Y cuando tú dices, ya no aguanto realmente, te pone una puerta para salir, la ancha y la estrecha. Y dice que por la estrecha pocos pasan, porque no es sencillo afrontar tu propio deseo de dejar de fumar, de dejar de tomar, de dejar de el adulterio, de dejar la mentira, de dejar el robo. Conoce esa lucha. Y la verdad es que dice acá que ningún hombre puede estar a la mitad del camino. O estás cerca de Dios o estás separado de Dios. Y hay por ahí una historia donde un niño le preguntaba a su papá que de qué tamaño eran los aviones y veía en el cielo un avión volando, ¿no? Y le dijo, mira, ese es un avión, y puso el símbolo con sus deditos, ¿no? De unos cuantos centímetros. Y luego cuando pasaron enfrente del aeropuerto por los hangares, vio un avión grandísimo, ¿no? Y dice, wow, papá, es como el que vimos en el cielo, pero aquí está muy grande, creció. Y le dijo el papá, no, hijo, es que entre más cerca estés, más grande lo ves. Así también es con Dios. Entre más cerca estés de Él, más grande, más poderoso y más facultativo en tus situaciones lo vas a tener. Mientras tú estés separado de Dios, mientras estés alejado de Él, pues realmente vas a tener un Dios limitado, un Dios con D minúscula, un Diosito que va a estar en el apenitas. Así es que pues yo te invito a que confíes en Dios plenamente, a que le entregues tus dudas, le entregues pues realmente tu vida, tu actuar. No te creas suficiente, no creas que ya todas te las sabes. La verdad es que Dios es grande, es bueno y quiere lo bueno para nosotros, quiere lo bueno para tu esposa, quiere lo bueno para tus hijos. Y yo quiero realmente que seas honesto en lo siguiente. Así como tú has actuado y así como tú has pensado, es como tienes a tu familia. Y yo estoy seguro que Dios no quiere divorcio para tu familia, no quiere que papá vea a los hijos cada 15 días, cada 3 semanas. Yo estoy seguro que Dios no quiere que tu esposa se esté acostando con un varón y con otro varón solamente por obtener un poco de dinero extra. Yo estoy seguro que hay diseños que no tiene Dios para cada uno de nosotros en nuestra necedad. Así es que te pido que confíes en Dios, que busques cuál es la instrucción que tiene para tu vida y para heredarla precisamente a todos nuestros seres amados. Pues quiero agradecerte que nos hayas acompañado.
No te pierdas la siguiente clase, estaremos aquí pendientes de poderla compartir. Muchas gracias y estamos viéndonos en la próxima ocasión.